¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Pues el Poder Judicial de nuestro país sigue dando de qué hablar y sabemos perfectamente que habrá todo tipo de argumentos legaloides, de barandilla para justificar las decisiones que han tomado. Así acostumbran ellos manejarse, por supuesto. Ya lo decía mi querido tocayo, periodista Jesús Lemus en su libro, El cártel judicial, lo peligroso que es el Poder Judicial, precisamente porque este cártel de la toga es integrado por gente preparada, por gente letrada, por gente que conoce perfectamente bien los puntos y las comas de cada reglamento, de cada constitución, de cada amparo, de cada medida cautelar, de cada medida judicial, y la utilizan esa capacidad, esa preparación. ¿Para qué? Pues simplemente para beneficiar a las grandes empresas, para beneficiar a los grandes empresarios, para fortalecer a las élites dominantes, porque en muchas ocasiones son precisamente los integrantes de esta élite del Poder Judicial, los jefes, los capos de este cártel, los que se mezclan directamente con los capos del poder económico, los capos del poder militar, los capos del poder político. Todos ellos se reúnen regularmente en sus clubes de golf, se reúnen en sus clubes deportivos, viajan a los mismos lugares, a los mismos hoteles de primer nivel, tienen propiedades, por supuesto, en diferentes puntos que logran darles un estatus, estudiaron en las mismas universidades, se conocen desde jóvenes, son algunos padrinos, madrinas, familiares directos o indirectos, y de esa manera van conformando precisamente a esta oligarquía que no ha hecho otra cosa más que despojar a nuestro país de sus recursos naturales, de sus propiedades, de sus libertades, de su tranquilidad, de su seguridad y también de su justicia. ¿A qué me refiero con esta entrada tan poco optimista? A esta nota que se confirma de que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo directo a Grupo Salinas y a su empresa Total Play para evitar el pago de 645 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria por adeudos fiscales. Con 3 votos a favor, uno de ellos, por cierto, de Yasmín Esquivel, que me sorprendió bastante esta determinación que tomó la ministra. El organismo resolvió que la compañía del empresario, Ricardo Salinas Pliego, no aplicó deducciones de manera indebida por conceptos como comisiones a distribuidores, gastos administrativos, entre otros. Sorprendentemente también Luis María Aguilar, ¿no? Quien es el ministro de Salinas Pliego, pues votó en contra del proyecto de amparo junto con Lenia Batres. Ahora, mire, yo soy muy mal pensado y sé que mucha gente por esa razón va a desacreditar la opinión que voy a vertir en un segundo más, pero ¿qué tanto Luis María Aguilar sabía perfectamente que ya estaba planchada la votación y que por lo mismo no había necesidad de que él se exhibiera nuevamente como el gran protector de Salinas Pliego? Hay que recordar cuántas veces ha impedido que se le cobren importantes impuestos. Grupo Salinas obviamente celebró esta resolución de la Suprema Corte, aseguró que la sentencia confirma la arbitrariedad e inconstitucionalidad con la que se ha conducido el SAT en contra de Total Play, y la compañía, además de los 645 millones de pesos, tiene otro adeudo fiscal por 858 millones de pesos por el ejercicio del 2012, cuya deuda también está en litigio. Y bueno, viendo lo que pasa en la Suprema Corte de Justicia, pues podemos decir que difícilmente el señor Ricardo Salinas Pliego va a pagar lo que debe, y vamos a tener que seguirlo soportando con su actitud toda soberbia y demás. ¿Sabe usted cómo respondió este empresario? Un hombre que ahorita comentamos, ahorita describimos su personalidad tan particular. Pues dijo: voy a dejar esto por aquí y me iré lentamente. Si van a empezar a chillar, me avisan. Las lágrimas de Chairo y de Ardilla son deliciosas. Así, tal cual, se burló, se mofó el señor Ricardo Salinas Pliego. Y uno de verdad le preguntaría: ¿él cree que con esta decisión afecta a López Obrador? No lo afecta en nada. ¿Cree que afecta a Morena? No le afecta en nada. ¿Cree que afecta a Raquel Buenrostro? Tampoco no le afecta en nada. ¿Cree que afecta al SAT como tal? No, no lo afecta. Afecta a un país. Ese país que supuestamente a él le importa, que supuestamente a él le interesa desarrollar, que todos los mexicanos y mexicanas vivan bien, aunque tiene salarios de hambre con sus trabajadores y una enorme precarización laboral. Y
nos muestra esa enorme hipocresía de este cacique empresarial, ¿no? En realidad se burla de la mayoría de los mexicanos y mexicanas a quienes él considera enemigos. ¿Por qué? Porque en esta lucha de clases que existe actualmente, aunque haya gente que lo quiera desmentir, dicho por los propios protagonistas de esta lucha de clase, porque eso es maravilloso, ¿eh? Cómo los pobres de derecha y sus corifeos en la prensa, economistas, dicen, jamás, no hay lucha de clases, cuando los propios empresarios, los hombres del dinero, se ufanan de decir, sí, sí hay, y aparte vamos ganando, en pocas palabras. Es como este señor Salinas Pliego. Entonces, Salinas Pliego con esta burla, pues se burla de esa mayoría de mexicanos y de mexicanas, porque al no pagar impuestos y al no pagar lo que debe y lo que debe de pagar, pues simplemente perpetúa la imagen de un empresario delictivo, de un empresario criminal, de un empresario que se aprovecha de las dádivas, de las concesiones, de las relaciones para seguir manteniendo, por supuesto, las enormes asimetrías que tanto dinero le han dejado y que por eso incluso en TV Azteca, usted búsquelo, dígame quién en TV Azteca o en ADN 40 habla de desigualdad. Absolutamente nada, nadie, porque esa palabra no existe en el léxico de Ricardo Salinas Pliego, que tiene todo el derecho, absolutamente todo el derecho de decirle a sus empleados, aquí no se menciona esa palabra, pero nos muestra pues cómo se maneja este personaje tan sui generis que ha aparecido y que ha ido agarrando fortaleza pública, mediática, gracias a las redes sociales y a su comportamiento misógino, pero sobre todo con estos discursos de odio, literalmente gordofóbico, agresivo, ahora definido como libertario, en donde habla de los gobiernícolas, en donde quiere libertad, pero libertad solamente para él y los de su calaña, no libertad para todos, libertad para seguir despojando al Estado de lo que le pertenece, libertad para seguir usufructuando con las minas de este país, con las concesiones de este país. Esa es la libertad que le importa a los conservadores, a los hombres de derecha como Ricardo Salinas Pliego, quien hoy por hoy juega ya un papel determinante en la campaña rumbo a la silla del Águila, a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y por supuesto la jefatura de gobierno. Ahora, permítame darle un poco más de comentario del señor Ricardo Salinas Pliego y posteriormente hablar rápidamente, por supuesto, de lo que es la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque hay algo que a mí me llama mucho la atención de Salinas Pliego y es cómo se presenta eh, como un caso de éxito, ¿no? De la meritocracia, por ejemplo. Él nació en cuna de oro. Él fue heredero de la fortuna que tiene, de los distintos negocios, por supuesto. Fue heredero de las relaciones de su padre, ¿no? Con la clase política. Relaciones que aprovechó totalmente para comprar empresas del Estado. Se supo subir al barco neoliberal como ahora se está subiendo al barco libertario. Es un hombre que no tiene principios como tal. Es un hombre salvajemente pragmático. Es un hombre que tiene una fortuna brutal que lo consolida como el tercero, ¿no? El tercero más poderoso en ese sentido del país. Y es un hombre que me encanta esto cuando se pone como ejemplo porque él cargaba colchones. Papá, eras el hijo del dueño. Perdóname que lo diga así de forma tan poco profesional, pero eras el hijo del dueño. Entonces, aunque cargaras colchones, es obvio que no tienes el mismo mérito que del trabajador que realmente sí cargaba colchones para vivir y que te puedo garantizar que no le dieron la mínima posibilidad de crecer aunque cargara mejor el colchón que tú al señor Ricardo Salinas Pliego. Y sin embargo, él fomenta mucho que durante tantas décadas compraron los mexicanos y mexicanas el echeleganismo, ¿no? Échale ganas, ponle punch, ponte la camiseta, en fin, ¿no? Que vas a salir adelante. No, no es cierto. Y ahí están los datos. No es ni siquiera una opinión. No es una interpretación como muchos quieren hacer tramposamente. Es una realidad. Las personas que nacen en la pobreza, el 90% de los niños pobres de este país, nacen, viven, mueren y heredan la pobreza. El 90% de los niños ricos nacen, viven, mueren y heredan la riqueza. Y lo más triste es que no importa si el pobre intenta salir de la pobreza, no lo va a lograr. Y el rico, no importa que no haga nada para mantenerse en la pobreza, en la riqueza, se va a mantener. Entonces, Salinas Pliego es el gran promotor de este discurso del el echeleganismo porque así le conviene para mantener a todos estos pobres de derecha y a todos los sectores necesarios sometidos.
controlado el ascenso social y seguir manejándoles que le echen ganas, que sigan para adelante, que ellos pueden, ¿no? Fortaleciendo este mito de la industria de cultura de nuestro país hegemónica que ha creado para que la culpa la tengamos, pues los pobres, ¿no? Las personas que no crecen porque no le echamos ganas o porque no tenemos movilidad social y no precisamente el sistema que ha prohijado a personajes como el propio Salinas Pliego. Él, insisto, ha creado su fortuna beneficiándose de una explotación usurera, a tal grado que hasta él se sacó de onda cuando se dio cuenta cuánto le cobraban a una persona por comprar un sillón y abiertamente dijo, no hombre, pagando eso no va a acabar nunca, ¿no? Te compras algo en 1,000 pesos, acabas pagando creo que 5,000 pesos, ¿no? Es usura en pleno siglo XXI este concepto de los abonos chiquitos que regularmente tiene que comprar el sector más desprotegido y más vulnerable de nuestra población. Si a esto le agregamos lo que le decía al principio, las condiciones de miseria en la que tiene a sus trabajadores, ¿no? Sin prestaciones de ley, en algunos casos sí muy buenos salarios, pero en otros totalmente olvidados, sin ningún tipo de seguridad social, totalmente informales. Por supuesto que se enojó con el tema del outsourcing, ¿no? Es un personaje de la extrema derecha, ¿no? Que habla de defender a la tradicional familia mexicana, a los ricos, que le gusta, por supuesto, defender, ¿no? El clasismo, el racismo, enorgullecerse de eso, y con ello ser el ejemplo de muchos mexicanos que insisto en ubicarlos como los pobres de derecha, ¿no? Porque son esos mexicanos que creen absurdamente que si el tío Richie los ve en la calle, los va a considerar sus iguales, cuando realmente los considera pues desechables. Ahora, los ataques de la oposición, abusando de las mentiras, de las calumnias, de las difamaciones, en un dueto con el iracundo Poder Judicial, se han convertido en un adversario político del presidente de la República y obviamente es ahí donde tiene que venir la discusión, el análisis. El Poder Judicial resulta incapaz de comprender las esperanzas de una población. Son ciegos ante el México que espera una nueva vida para todos, para los pobres, los más pobres, los muy pobres, para los emprendedores legítimos, para los inversionistas, ¿no? En fin, ellos han perdido toda proporción entre su papel de juzgadores y los efectos de sus resoluciones y hay posibilidades de reflexionar sobre las diversas polémicas, por supuesto, que han tenido con el presidente López Obrador, pero más allá de pensar en López Obrador, pensemos en la Suprema Corte de la Justicia, cómo ha caído en esta polarización política, cómo el árbitro en materia judicial se ha involucrado directamente en politizar la justicia, la corrupción que impera en la Suprema Corte de Justicia, el estado deplorable de la justicia en México, invariablemente a la venta de quien pueda pagarla, prácticamente toda víctima de un abuso o de un incidente que entraña tribunales y abogados pueda atestiguar el triunfo más que probable de quien tiene el dinero para pagarlo. La cantidad de casos en que los jueces son comprados por criminales o por aquellos que puedan pagar su impunidad están a la vista. Y el Poder Judicial ha sido remiso para sanearse a sí mismo. El nepotismo que caracteriza a las instituciones del tercer poder es endémico y en efecto, ¿no? Se ha necesitado la presión de la opinión pública para que los ministros traten por lo menos de enmascarar un poco. Pero en términos doctrinales, la Corte es la instancia constitucional facultada para establecer controles a los eventuales excesos o errores legislativos, pero la guerra tan declarada no sustenta en lo jurídico, sino en lo político. La llegada de Norma Piña a la presidencia de la Corte, Javier Laine Potisek, que es un verdadero cruzado, ¿no? En todos los sentidos para defender los privilegios de la Suprema Corte. Luis María Aguilar, por supuesto, que es una pareja que defiende ultranza los intereses de la mafia del poder, de la minoría rapaz, ¿no? Y el Poder Judicial tiene un procedimiento extraño, oscuro, ajeno al escrutinio público. Una buena parte de los ciudadanos sabemos más o menos ahí qué hacen los gobernantes, los diputados, los senadores. Lo malo, a través de las críticas, por supuesto, lo bueno por sus declaraciones, pero pues casi todos ignoramos qué y cómo actúan los integrantes del Poder Judicial, hasta que nos toca la desdicha de enfrentar un litigio legal. Ahí ejercen su papel y es donde deberían de ser árbitros intachables, ¿no? Como la justicia, ciega, imparcial, pero la realidad es que no lo son. Y no hay una estructura de poder más elitista por su selección, por sus intereses económicos, por sus exorbitantes prestaciones y beneficios, que esta corte faraónica que dirige al Poder Judicial mexicano. La élite del Poder Judicial
la mayoría de los ministros de la Corte y detrás de ellos los jueces, magistrados, secretarios, auxiliares, etcétera, que abonan a la corrupción sin freno y dejan las cárceles llenas de pobres y en la calle a los ricos y poderosos. Si son parte de un poder podrido y nauseabundo, se han convertido en defensores de privilegios de una minoría. Y hoy lo demuestran nuevamente. ¿Les gustó el video? Denle pulgar arriba, compártanlo, por supuesto, nos ayudan muchísimo. Déjenos su comentario, déjenos también, por supuesto, su suscripción, déjenos su campanita y si puede, déjenos super chat, super gracias. Yo, como siempre, les agradezco el favor su atención y nos escuchamos y vemos en un ratito para hablar, Dios santo, de esta clase política mexicana que de verdad, yo insisto que de repente hay que reírse porque si no, no sé qué pasaría. Regresamos.